Bendiciones, mis amados. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Y hoy vamos a tomar de nuevo nuestro tiempo para devocionar. Devocionar es hacer todos los días un proceso de alimento, de retroalimentación a través de la palabra. Una palabra que quizás en algún momento nos habló, pero el Señor vuelve y la renueva para traernos un refuerzo, una retroalimentación a nuestra vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de los tiempos de devocional. Está ayudándonos a crecer, está ayudándonos a desarrollarnos. Y tú que estás allí y que eres tan fiel al tiempo del devocional, conforme tú te enriqueces, dale a otro la oportunidad de que también reciba esta palabra a través de la conexión, a través de los enlaces, a través de participar, de compartir estos mensajes. Al Señor siempre damos la gloria y la honra. El Ministerio Pasos de Esperanza les ama. Vamos a mirar la palabra y hoy tenemos un tema que se llama la verdadera espiritualidad. Y veníamos diciendo que muchas veces nuestra vida espiritual se afecta porque no soltamos el control y el poder, porque asumimos que somos las personas más destacadas, más crecidas, más desarrolladas en la vida espiritual. Y muchas veces esto nos hace a veces ocupar el lugar de juez y de juzgar tanto nuestra espiritualidad como la de otros. Y regularmente ese juicio o es bueno o es demasiado malo. A veces nos juzgamos diciendo, uy, pero cómo estoy de bien delante del Señor. Mira cómo hago, cómo pongo, cómo traigo, cómo llevo, cómo oro, cómo ayuno. Y recuerde que la Escritura nos habla de un gran publicano y de un gran fariseo. Y ese fariseo comenzaba a hacer alarde de su vida espiritual, juzgándose a sí mismo y diciendo cuán bueno era en su vida espiritual. Y el Señor nos dice, ni lo uno ni lo otro es bueno, porque también cuando juzgamos nuestra vida espiritual, censurándonos, criticándonos, diciendo, culpándonos, diciéndonos que no hemos hecho nada, que es que realmente no sé, de pronto hasta me voy a perder, ya no soy salva, si voy al cielo me van a devolver, muchas razones con las cuales a veces nos golpeamos, nos vituperamos a nosotros mismos en esa vida espiritual. El Señor dice, ni para nosotros ni para los demás, porque muchas veces hacemos lo mismo con otros. En unos valoramos su vida espiritual, en otros menoscabamos su vida espiritual. Lo que el Señor dice es, disfruta del crecer. Y el crecer de Dios en nosotros es tan individual y tan maravilloso. Ahora, cuando estamos hablando de una verdadera espiritualidad, muchos de nosotros vivimos a veces esa espiritualidad fuera de la realidad. Estamos buscando escapar de esa realidad y entonces vivimos una espiritualidad fuera de una realidad y asumimos muchos métodos de escape para esa realidad. Entonces, en vez de hacer quizás un tiempo de sabbat, un tiempo de reposo, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación o sencillamente tomarnos el deleite de volver a renovar fuerzas, de volver a empoderarnos en Cristo Jesús y continuar, lo que hacemos es escapar a través de algo que se llama muchas veces la negación. Y la negación sencillamente es que no vamos a reconocer, no reconocemos ni externa ni internamente algunos aspectos dolorosos de nuestra realidad. Entonces, todo está bien, perfectamente bien, y negamos lo que está realmente aconteciendo. Ahora, con esto que estoy diciendo, que nosotros en el Espíritu sabemos cuándo estamos disfrutando de nuestra espiritualidad y cuándo estamos descuidando nuestra espiritualidad. Y entonces no se trata de negarlo, se trata de decir,
Dios, aquí estoy, continúa conmigo, ayúdame en esta área. Señor, vamos avanzando y avanzamos, Señor. Quizás no avanzo en los mismos pasos agigantados de otros que quizás yo juzgo que avanzan más, sino que, Señor, voy en la medida, en el desarrollo, en el crecimiento de mi vida espiritual contigo. Dios, ayúdame a avanzar. Por eso, minimizar también es otro escapismo. ¿Por qué? Porque admitimos que algo está incorrecto, pero de tal forma que parece no tan grave de lo que realmente es. Y eso lo que muestra es que muchas veces nosotros queremos negarnos a avanzar, asumiendo que estamos avanzando. Y que lo que queremos hacer está bien, así no lo estemos haciendo tan bien. Y es ahí donde el Señor nos dice cómo estamos en nuestra vida espiritual. Muchos más como culpar a otros, ¿cierto? Negamos lo que nosotros, nuestra responsabilidad de nuestra conducta y siempre estamos culpando a otros o al autoculparnos, esa carga que siempre nos lastima como es la culpa. Entonces ni siquiera disfruto de lo que Dios me ha dado, de lo que tengo en el Señor, porque siempre estoy debiendo un centavo para el peso, digo yo. Siempre estoy culpándome por algo que me hace falta. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es disfrutar el tiempo que tenemos en el Señor. Está el Señor trabajando conmigo, está el Señor enseñándome, está el Señor ayudándome, Dios está caminando conmigo. Mira lo que el Señor nos dice, Él es el que abre la senda, Él es el que allana los caminos, Él es el que rompe los cerrojos, Él es el que abre las puertas, Él es el que va con nosotros como poderoso gigante. Eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar esa guianza, ese caminar con el Señor. En otras oportunidades no vivimos una verdadera espiritualidad porque racionamos mucho, presentamos muchas excusas, justificaciones, coartadas para dar explicación imprecisa a algo que está pasando. Y no se trata de eso, no se trata de racionalizar, de justificar, de dar muchas excusas. Se trata de decir, Dios, aquí estoy, trabaja conmigo. Ese es nuestra mayor oportunidad. Cuando algo está sucediendo en nosotros, Dios está trabajando con nosotros y eso es bueno. La otra excusa es intelectualizar. Cuando hacemos esos análisis y teorías y generalizamos muchas cosas para evitar o aceptar la conciencia y los sentimientos que tenemos. Distraernos también es parte de lo que queremos hacer para no asumir una verdadera espiritualidad o lo contrario, ponernos hostiles, ponernos irritables y esto no traerá lo mejor para nosotros. Por eso vamos a tomar una ilustración exacta de la espiritualidad verdadera y no verdadera, como lo explica el texto de Primera de Corintios 2, 14 al 16 y aún del 3:1. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira, aquí estamos hablando, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo el Señor. Y está hablando de un hombre natural. El hombre natural vive de acuerdo a todo lo natural. Su intelecto, sus emociones lo gobiernan. Nunca ha nacido de nuevo el hombre natural. Es una persona inconversa. Sencillamente el hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual porque no es racional para ellos, porque el hombre natural vive por la lógica. Entonces la palabra de Dios, sus promesas, su gracia, la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El hombre natural y su mundo está limitado a todo lo que entiende, a lo finito y a lo que sus sentimientos le muestran. Por eso el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar racional para entender que hay un reino, el reino de Dios.
Entonces el Señor Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ellos no lo pueden ver porque no entienden lo que no está de acuerdo a su lógica, a su razonamiento, a su entendimiento. Este es el hombre natural. Para ellos la verdadera espiritualidad no existe. Ellos sencillamente son hombres naturales. No hay nada de espiritual en ellos. Están ligados su espíritu al espíritu del mundo y viven por el espíritu del mundo. Este es el hombre natural. Pero el hombre carnal, oh Señor, en el hombre carnal hay muchos ejemplos y hay mucha diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos son dos tipos de hombre exactamente diferentes a lo que estábamos viendo anteriormente, porque los dos hombres, el carnal y espiritual, son personas que han hecho una vida en Cristo, que han comenzado a vivir una vida en Cristo. Por eso se usa esta palabra carnal para hablar de esa persona que, como dice Corintios, no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque son niños en Cristo. Entonces el hombre carnal es un niño en Cristo, es una persona que comienza a vivir su vida espiritual pero no avanza. Es una persona que aunque haya comenzado a tener una relación con el Señor y una vida espiritual, vive fuera del reino de Dios. El hombre carnal no crece espiritualmente, el hombre carnal no madura, no se puede cuidar. El hombre carnal siempre está de tropiezo en tropiezo. Entonces el problema es que esta persona, cristiano carnal, debe de haber ya pasado por ciertas etapas de crecimiento en su vida espiritual y aún no está ahí. Su edad espiritual está muy pequeña, todavía no avanza. Entonces nos debemos de preocupar por esos niños espirituales, por esos hombres carnales. ¿Y por qué? Porque cuando nacemos, nosotros nacemos en Cristo para crecer en Cristo, para avanzar en Cristo. Y lo que está expresando aquí Pablo es que la iglesia en Corinto era una iglesia que todavía no avanzaba. Una iglesia que todavía no se le podía hablar de cosas más maduras, de cosas más fuertes, de cosas más avanzadas. ¿Por qué? Porque estaban estancados. Y es ahí donde él dice, necesitamos revisar qué tenemos en nosotros que nos esté impidiendo esa vida en el Espíritu. Entonces, la carnalidad es removida, la carnalidad es quitada, es apartada de nosotros a través del proceso de una verdadera espiritualidad, de una santificación. Yo les digo a los hombres y a las mujeres, discípulos de Cristo, nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu, pero nuestra alma tiene que ser santificada. Entonces el hombre carnal nace, pero no santifica. No hay ese proceso de renovación de su alma, de renovación de sus pensamientos, de renovación de sus sentimientos, de sus emociones, renovando en Cristo su mente, renovando en Cristo su voluntad y llevando esa voluntad sujeta a la obediencia a Cristo Jesús el Señor. Entonces, por eso la Escritura nos desafía a entender que la causa de todos nuestros problemas en la vida espiritual es la falta de crecimiento, la falta de desarrollo, la falta de avance. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo hacemos poniendo los ojos en otra persona, no lo hacemos dependiendo del crecimiento del hermano, no lo hacemos a través de avanzar con uno u otro ministerio, lo hacemos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, lo hacemos avanzando en el conocimiento de Cristo, Cristo y solo Cristo, lo hacemos enfocándonos en Él, dejando tanto legalismo, dejando tanta religiosidad, y buscando solamente el reino de Dios y viviendo en su justicia. Es ahí donde los verdaderos seguidores de Cristo Jesús avanzan en esa vida espiritual verdadera. Entonces vamos a mirar ahora quién es el hombre espiritual. Dice la palabra, en cambio, el espiritual.
¿Quién es el hombre espiritual? El espiritual vive crucificando su vida, su cuerpo, como dice Romanos, bautizándose en Cristo Jesús. El hombre en el Espíritu muere en esa vida de pecado y resucita en esa vida en Cristo. El hombre en el Espíritu está constantemente haciendo que su cuerpo carnal muera, haciendo que su cuerpo carnal esté allí, muerto para el pecado, muerto para los deseos pecaminosos, muertos para la tentación, para la concupiscencia. El hombre espiritual está renovando sus fuerzas, resucitando en Cristo Jesús, está tomando de Cristo vida, está empoderándose en Cristo para seguir adelante. El hombre espiritual no vive en sus fuerzas. Nosotros no podemos depender de nuestras fuerzas para vivir la vida espiritual. Nuestra vida muchas veces en esa dependencia de nuestras fuerzas, de cuánto oré, de cuánto ayuné, de cuánto voy a avanzar. Eso nos hace considerar que somos nosotros los que impartimos esa vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu está en el crecimiento de Cristo en nosotros. Ahora sí, cuando yo guardo esos tiempos de silencio, cuando yo guardo esos tiempos de meditación, cuando voy a la palabra, cuando tomo ese alimento poderoso de la Escritura y veo a Cristo, Cristo se revela en mi vida, asumo esa revelación de Cristo, llevo esa revelación de Cristo a la practicidad, a mi vida práctica, a mi vida del diario. Entonces el Señor me dice, avanza, ahí estás avanzando, ya me has conocido, ya estás entendiendo, ya estás recibiendo esa revelación, avanza en ese proceso. Entonces, esto nos hace tener una vida de disposición para crecer, de disposición para que nuestra espiritualidad se afiance en la vida en el Espíritu. Por eso, cuando nosotros nos negamos a esos deseos en la carne, cuando nosotros entendemos es el deseo de Cristo. ¿Qué desea Cristo? Yo me sujeto no en la voluntad de hombre, sino en la voluntad de Cristo. Entonces yo voy a lo que Cristo desea que yo viva. El hombre espiritual vive por el fruto del Espíritu. El hombre espiritual practica la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu está rodeada de cuánto amas, de cuánta fe, cuánto don de gozo, cuánta celebración de regocijo en bondad, en mansedumbre, en templanza. La vida en el Espíritu nos lleva hacia Dios, pero también la vida en el Espíritu nos lleva hacia el prójimo. Entonces, ¿cuánta vida espiritual hay en nosotros cuando tú y yo sabemos cuánta comunión tenemos con el Señor, pero también cuánta comunión tenemos con nuestros prójimos, cuánta comunión hay en la contemplación de nuestra familia, cuánta comunión hay con nuestros amigos, cuánta comunión hay con el mundo que nos rodea, porque ellos es a quien nosotros necesitamos ayudar a que se reconcilien en Cristo, porque es para ellos para quien servimos. Cuando les sirvo a Dios es porque les sirvo al prójimo. Entonces está marcada por esa vida en el Espíritu. Pero también la vida, la verdadera espiritualidad está marcada por la dirección, por la guianza que nos da el Espíritu de Dios. Y por eso Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me encanta esta palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en Efesios dice, porque el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay dos elementos aquí bien importantes. Soy elegida y soy guiada. Soy tomada del Señor, soy guiada por el Señor para andar conforme
anda un hijo de Dios. Entonces, mi posición de hijo de Dios es lo que realmente resalta, empodera mi vida verdadera en espiritualidad. Porque es que mi vida verdadera en espiritualidad no está en cuántas actividades espirituales tengo o cuántas actividades en la iglesia realizo. Mi vida espiritual está en la identidad como hija de Dios. Porque muchas veces podemos tener 50 cargos eclesiásticos, hacer y hacer y hacer, pero mi ser no ha entendido la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad está basada en mi relación con Dios. Soy hija de Dios. Y esto sí que tiene un contexto profundo para mi vida espiritual. Primero, porque el ADN de Cristo está en mí. Ya no tengo otro padre, ya no hay nadie más como mi padre, y mi padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese ADN me empodera, ese ADN me da vida, ese ADN me da identidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso me permite tener el gozo, el deleite de avanzar a pesar de cualquier otra circunstancia. Entonces esto es muy poderoso. Esa identidad como hijo de Dios me da la seguridad de que mi Padre, como dice la Escritura en Romanos, yo le puedo decir, Abba Padre, Padre mío, que mi Padre me ama, que Él me ama incondicionalmente, que Él me ama en el día bueno, lo digo yo, y en el día malo. Él me ama cuando estoy aún fallándole, porque Él está diciendo cuánto anhelaría que siguieras adelante, cuánto anhelaría que no te estanques, cuánto anhelaría que sigas avanzando. Entonces Él me ama de manera incondicional. Él me ama aún con esos brazos abiertos de misericordia, de bondad. Él me ama teniendo cuidado de mí, ayudándome, protegiéndome. Eso es muy importante para tener una verdadera espiritualidad. Y un tercer elemento como hija de Dios es la seguridad aún de la aceptación, de la elección. Y cuando el Señor habla de elegirnos, está diciendo como cuando en una empresa llaman a cierto candidato y le dice, te elegí para el cargo. Inmediatamente esa persona recibe una respuesta como estás capacitado, estás escogido, te vamos a ayudar, tú progresas en esta empresa, estamos seguros de tu liderazgo, sé que tú eres de avanzada, sé que tú estás empoderado para seguir con nosotros en este proceso. Eso le está diciendo a esa persona elegida. Y nosotros desde el reino de Dios nos eligió el Señor desde antes de la creación del mundo para ser sus hijos, para ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor nos vio, nos aceptó. Y el Señor está en nosotros, el Señor nos ha escogido para ser sus hijos. Gloria a Él. Eso significa aceptación. Eso significa que en el Señor nunca va a haber un rechazo hacia nosotros, porque el Señor no se equivoca. Y cuando el Señor te eligió para ser tu hija, cuando el Señor te llamó para ser ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, no se equivocó contigo. Entonces quizás tú resbalas, como que patinas un poco, pero el Señor dice ahí, yo te daré la mano, vamos a continuar, tú puedes salir de esa situación. Ese es un paso con el cual yo estoy confiando que tú avanzas, que tú sigues adelante. Esto es muy importante. Por eso Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque es que para seguir al Señor necesitamos escuchar al Señor. Y no podemos escuchar al Señor si no vivimos una vida en el Espíritu. Bendito es el nombre del Señor, que la palabra de Dios te haya dado en esta mañana una fortaleza, un aliento, una declaración de ánimo para que continúes. Eres hijo, hija de Dios, amada en Cristo Jesús. Vive tu identidad y vive tu vida espiritual verdadera.
no por el hombre, sino por Dios. Un abrazo, bendiciones.